Buenos días, hermanos, hermanas. Buenos días. Buenos días, hermano. Eh, Tengo el privilegio nuevamente de poder presentarles algo de lo que he estudiado últimamente. Y de repente, ¿verdad? He escuchado que a los hermanos, ¿verdad? Se les llama conformistas, ¿verdad? Poco ambiciosos, porque el mundo, ¿verdad? Tiene la ambición como algo bueno, ¿verdad? Como algo que aporta algo al carácter del ser humano. Nosotros sabemos que la ambición es casi la perdición, ¿verdad? Mucha gente dice que hay ambición buena, ¿verdad? Eso es mentira, ¿verdad? Cuando es ambición es mala. No es algo que Dios quiere en nuestro carácter, ¿verdad? No es algo que Dios mire como hay ambición que puedo ver como buena o como mala, sino que la ambición de cualquier manera, ¿verdad? Es casi la perdición para cualquier persona, ¿verdad? Porque siempre hablando de ambición, ¿verdad? Estamos hablando de un sacrificio, ¿verdad? Y es cierto que cuando eh, no crees en Dios, ¿verdad? Cuando no estás entregado a Él, pues el sacrificio de ir a trabajar los domingos, pues no pasa nada, ¿verdad? Hay que trabajar y vamos a trabajar incluso el domingo, no pasa nada. Pero ya cuando es ambición, ¿verdad? Te, te está apartando del Señor, ¿verdad? El decir voy a trabajar el domingo, no importa si, si me alejo un poco de Dios, ¿verdad? No importa que 6 meses no me presente los domingos, no creo que pase nada. Ese es el momento en el que la ambición te está arrastrando al mundo. Y uno pensaría, ¿verdad?, que hay maneras de ser ambicioso y agradar a Dios, pero en algún momento va a chocar, ¿verdad? En algún momento esas cosas van a encontrarse y vas a tener que tomar la decisión y la verdad una vez que la ambición entra al pensamiento del ser humano es difícil que salga de ahí, ¿verdad? Porque hay que decirlo que casi siempre la ambición está rodeada por el dinero, ¿verdad? Eh, no es ambición a otra cosa, simplemente a los bienes materiales y obviamente eso se consigue con el dinero, ¿verdad? Y como digo, en algún momento esas dos partes, el servir a Dios y lo que ambicionas, ¿verdad? Pues van a chocar y vas a tener que tomar una decisión y la mayoría de las veces los placeres de la vida pueden más que, que tu lealtad al Señor, ¿verdad? Y por eso muchas veces que las que he escuchado que a los hermanos se les llama conformistas o poco ambiciosos, pues digo yo, es cierto, ¿verdad? Nosotros la única, entre comillas, ambición que podríamos tener, ¿verdad? Es seguir creyendo en el Señor y llegar así hasta el final de nuestros días. Pero más allá de eso, ¿verdad? No quiero decir que no podamos tener en nuestra mente, querer superarnos económicamente hablando, ¿verdad?
¿Por qué no tener un hogar más grande, un carro más nuevo, ¿verdad? Esas cosas no creo yo que le molesten a Dios para nada, ¿verdad? Pero ya cuando se convierte en ambición, ¿verdad? Cuando se convierte en algo en lo que estás gastando todo tu tiempo, es cuando podemos empezar a, a mirar que se está haciendo esa ambición y nos está alejando de nuestra meta, ¿verdad? Vamos a empezar, ¿verdad? Vamos a abrir con este versículo que está ahí en Mateo 6. Ahí en Mateo 6 y versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Aquí está hablando, ¿verdad? De afanarse. No es tanto una ambición, sino el preocuparse por el alimento, ¿verdad? En los versículos de atrás habla, creo que ya conocemos, ¿verdad? Esta pequeña parte de la historia, ¿verdad? Eh, Dice ahí, ¿verdad? Que no te preocupes por el alimento, ya que las aves no trabajan por él y aún así el Señor las alimenta, y habla también de tus ropas, ¿verdad? No te preocupes por el que vas a vestir, si las flores no hacen nada y aún así el Señor las viste muy bellas. Pero muchas veces, ¿verdad? Nuestra ambición nos lleva a un punto de, de sobrepensar las cosas, ¿verdad? Y llega un momento en el que incluso estás poniendo ya en riesgo tu salud, ¿verdad? Porque uno dice, pues no importa trabajar tanto, pero cuando te está robando tiempo, no solamente con el Señor, sino el tuyo, ya de dormir, de hacer cualquier otra actividad que te relaje, ¿verdad? Estás poniendo en riesgo casi hasta tu salud, porque estás pensando, ¿verdad? Las cosas, tú dices, quiero tener esto, quiero conseguir esta cosa más rápido, voy a trabajar más tiempo, voy a hacer más cosas, ¿verdad? Y hay veces que pues es casi necesidad, ¿verdad? Si tienes una familia muy grande y el trabajo paga muy poco, pues hay que trabajar dos trabajos, ¿verdad? Pero eh, cuando eso te está quitando, ¿verdad? Ya tu propia vida, ¿verdad? Es cuando hay que poner a pensarnos, ¿verdad? El Señor alimenta incluso a las aves que no trabajan, ¿verdad? ¿Cuánto más podré valer yo para el Señor que en mi pensamiento está que me va a dejar morir? Hay que pensar, ¿verdad? Que el Señor de alguna manera nos va a ayudar. Es por eso eh, que nos ha dejado una familia aquí en la tierra, ¿verdad? Nos ha dejado hermanos en Cristo, ¿verdad? Que algunos estarán mejor que otros económicamente, ¿verdad? Pero al final de cuentas, eh, no nos vamos a dejar, ¿verdad? Que pasemos hambres. Eso tendría que ser nuestra meta entre hermanos, ¿verdad? El voltear a ver y si un hermano está pasando hambres o cualquier cosa, ¿verdad? Pues si no tienes millones, pues aunque sea una sopa, frijoles, lo que sea, ¿verdad?
tampoco no se ocupa dar carne ni cortes finos, ¿verdad? Un plato de sopa o lo que sea, ¿verdad? Es lo que podemos dar, pues es bueno, ¿verdad? Regresando, ¿verdad? A la ambición. Sabemos que acá en Mateo lo que acabamos de leer es más bien por preocupaciones, ¿verdad? No tanto ambición, sino preocuparse. Pero muchas veces es peor. Muchas veces es peor el preocuparse, ¿verdad? Por las cosas que tú no tienes control, ¿verdad? Hay veces que te preocupas por que el clima, que el vecino, que lo que sea, ¿verdad? De algo que tú no controlas en lo más absoluto. Por eso hay que dejar a Dios esa clase de decisiones. Yo no sé qué puede pasar mañana, ni conmigo, ni con la gente que me rodea, ni con nadie, ¿verdad? Simplemente ver lo que Dios tiene para cada quien. Y tampoco no quiero decir hacerse el desobligado, ni mucho menos, simplemente hacer lo que haces diario, ¿verdad? Tu rutina, pero sin quebrarte tanto la cabeza, ¿verdad? Y verás que el Señor acomodará las cosas, ¿verdad? Él siempre tiene listo todo para el día de hoy y mañana, y creo que hasta que el mundo pase. Entrando ya al tema, ¿verdad? De la ambición. Hay varios problemas, ¿verdad? Con este tema. Primeramente, como digo, ¿verdad? La ambición siempre se trata de dinero, ¿verdad? No puedes ambicionar otra cosa. ¿Por qué? Vamos a poner ejemplos. Ambiciono que mi hijo tenga una carrera. Esa ambición tiene el dinero detrás, ¿verdad? Porque cuesta eso. Y no quiero decir que no mande a sus hijos, ¿verdad? Simplemente lo voy a mandar, ¿verdad? Pero tampoco no es algo por lo que no pueda dormir o cosas así, ¿verdad? Ambiciono una casa más grande, ¿verdad? Lleva dinero por detrás, un carro igual, lleva dinero. Como digo, todas las ambiciones están rodeadas de dinero, ¿verdad? Sin el dinero no puedes comprar muchas cosas, ¿verdad? Como siempre decimos, lo único que no se compra en esta vida, pues es la vida misma. Así que todas las demás ambiciones van a siempre traer el dinero detrás. Allá en Mateo 19. Dice ahí, empezando en el 23, nos dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Uno pensaría, ¿verdad? Que o por lo que leemos aquí, ¿verdad? Que un rico está condenado. No creo que el Señor, ¿verdad? Esté diciendo que esta gente no va a entrar, sino que su estilo de vida, ¿verdad? Su pensamiento, su carácter, ¿verdad? El carácter de estas personas. Es difícil que acepten a Dios en sus vidas. No es imposible, ¿verdad? Allá, una carta, ¿verdad?
me parece que era Filemón, en el que habla, ¿verdad? Del hermano, un hermano que tiene dinero, que tiene bastantes recursos en el mundo, y aún así, ¿verdad? Es un fiel seguidor del Señor. Pero el Señor aquí nos dice, ¿verdad? Que cuando uno cuenta con riquezas, es muy difícil, ¿verdad? Que uno acepte al Señor en su vida. Primeramente, ¿verdad? Porque es difícil despegarse de los placeres del mundo. Muchas veces cuando uno no tiene nada en el mundo, pues no tiene mucho acceso a esos placeres, ¿verdad? Como digo, todo en este mundo se compra. Igual los placeres vienen por ahí, ¿verdad? Y cuando uno no tiene los recursos, pues es más difícil que alcance esos placeres, ¿verdad? Pero para una persona con dinero, pues todos los placeres del mundo están al alcance de su mano, ¿verdad? Todas las ambiciones, todo lo que él quiera, ¿verdad? Pues está al alcance de su mano. Por eso es que es difícil, ¿verdad? Que un rico, ¿verdad? Entre en el reino de los cielos, ¿verdad? Porque su manera de pensar, ¿verdad? Ya fue cambiada por el dinero, ya fue cambiada por los placeres de este mundo, hermanos. Vamos a mirar, ¿verdad? Un claro ejemplo del por qué es difícil. Allá en Marcos, capítulo 10. En el versículo 22. Empezando en el 21 nos dice, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aquí la lección, hermanos, no es que esta persona no quiso dar sus cosas a los pobres, ¿verdad? Obviamente, si tenemos un hermano entre nosotros que tenga mucha riqueza, no le vamos Dios no le obliga, ¿verdad? A dar todas sus riquezas, ¿verdad? A los hermanos pobres, sino el hecho de lo difícil que fue para esta persona, ¿verdad? O lo imposible, porque no lo hizo, ¿verdad? De despegarse de sus riquezas, ¿verdad? De dejarlas a un lado, ¿verdad? Y seguir al Señor, ¿verdad? Esto nos habla de que para alguien con riquezas es difícil despegarse de las cosas del mundo para seguir al Señor, ¿verdad? Entonces, cuando uno ambiciona las cosas del mundo, ¿verdad? Es difícil despegarse, ¿verdad? De los bienes materiales, del dinero, de todas las cosas. Es difícil despegarse, ¿verdad? De esas cosas, ignorarlas y seguir al Señor, ¿verdad? Por eso nos dice allá, lo que acabamos de leer en Mateo, que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos, porque no es que Jesús los haga a un lado por tener dinero, sino que Él sabe que en el pensamiento humano es casi imposible separarse de lo material para seguir algo espiritual, ¿verdad? El ser humano es mucho de, de lo físico, ¿verdad? Algo que de lo que yo tenga control, ¿verdad? A Dios pues no se le puede ver
no tenemos control, obviamente, sobre el Señor, y eso al ser humano le desconcierta, ¿verdad? No le agrada, ¿verdad? El no poder tener una percepción física de lo que es Dios, de lo que representa, ¿verdad? Y de lo que es. Y así es el ser humano. Afortunadamente nosotros entendemos, ¿verdad? Que lo espiritual es más grande que cualquier cosa física que nosotros podamos tocar, ¿verdad? Pero muchas veces la riqueza llama más que la esperanza de la salvación, hermanos. Por allá en la primera de Timoteo, hermanos, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, ahí en el versículo 10. Nos dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí hay que poner especial atención en la palabra, ¿verdad? Que dice el amor al dinero, ¿verdad? No el dinero como tal, ¿verdad? El dinero nos ayuda a ir al doctor, a comprar alimentos, a ayudar a nuestros hermanos, ¿verdad? Pero ahí dice el amor al dinero, ¿verdad? Esa frase es la clave de lo que quiero hoy presentar, hermanos. El amor al dinero. Eso ya es ambición, ¿verdad? Eso es, cuando amas el dinero vas a hacer hasta lo imposible, ¿verdad? Para, para conseguirlo, ¿verdad? Y la ambición va por el mismo camino, ¿verdad? El ambicionar las riquezas, ¿verdad? Te van a hacer cosas que a Dios no le van a agradar en lo absoluto, ¿verdad? Y como digo, está bien si quieres trabajar para conseguirlo, Dios estaría contento con eso, ¿verdad? Pero cuando ese trabajo te está alejando de, de- del Señor, cuando ese esfuerzo te está alejando del Señor, es cuando uno sabe que tiene que parar, ¿verdad? Porque la ambición te está quitando eh, incluso ya hasta tu fe. Así que hay que voltear a ver qué es lo que estoy perdiendo, ¿verdad? Por ganar estas cosas. Muchas veces uno, eh, eh, y es cierto, ¿verdad? Uno en su mente tiene, pues hay que trabajar para comer y eso es verdad, pero muchas veces es casi un pretexto, ¿verdad? Voy a trabajar, no sé, 60, 70 horas por, por semana, casi un trabajo doble, pero muchas veces es más para comprar cosas materiales, ¿verdad? El alimento ya quedó en un segundo plano y nos estamos enfocando más en lo material, ¿verdad? Y como digo, repito nuevamente, no es malo, ¿verdad? El tener en tu mente, pues, quiero esta cosa, ¿verdad? Pero eh, eh, que no choque, ¿verdad? Y en el momento que pase eso, siempre saber elegir al Señor, ¿verdad? Porque, como dice la palabra, el que a dos amos sirve, pues con alguno queda mal, ¿verdad? El punto, ¿verdad, hermanos? Es decir que hay que fijarnos que lo que yo quiero en este mundo, vuelvo a repetir, no es malo querer cosas materiales, ¿verdad? Es normal. Pero mirar que
que estas cosas no me estén alejando de Dios, ¿verdad? Mirar que el querer tener una casita más grande, con más cuartos, mirar que eso no me esté quitando eh, eh, tiempo con Dios. Mirar, ¿verdad? Que mi ambición por ganar un poco más no me esté alejando del Señor, ¿verdad? No me esté alejando de las reuniones el domingo, mirar que no me esté alejando de mis hermanos, ¿verdad? Porque como digo, Dios nos dejó una familia en este mundo, ¿verdad? Y como a la familia de sangre, pues es necesidad, ¿verdad? De visitar, ¿verdad? Un mensajito, simplemente de vez en cuando, para saber que nos estamos comunicando por el cariño que se puede tener. Y diciendo todo esto, hermanos, podemos regresar allá al versículo, digo, a Mateo en el capítulo 6. Ya con todo esto dicho, regresamos. Y lo que dice ahí, busca el reino del Señor y su justicia, ¿verdad? Primeramente busca estas cosas y todo lo demás el Señor lo va a añadir, ¿verdad? Porque muchas veces por buscar las cosas del mundo se nos olvida que el que da la salud, el que da las fuerzas es Él, ¿verdad? Y por mucha ambición que nosotros tengamos en este mundo, si el Señor decide el día de mañana no darnos la fuerza para levantarnos de nuestras camas, pues, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Simplemente esa ambición va a quedar en nada, ¿verdad? Hay que acordarnos que el Señor es el que da la salud, da las fuerzas, ¿verdad? Y diario pedir, ¿verdad? Porque siga siendo su voluntad levantarnos de nuestras camas, ¿verdad? Y si hay algo que nosotros deseemos, solamente sea la vida eterna, ¿verdad? Partiendo desde ahí, creo yo que el Señor nos va a ayudar, incluso aunque sean cosas materiales, hermano. Estoy seguro que el Señor nos va a dar las fuerzas para levantarnos, trabajar y en algún futuro poder cumplir, ¿verdad? Ese sueño que tengo de tener una casa un poquito más grande, un auto, un hijo con un título, ¿verdad? Esas cosas, aunque muy humanas, ¿verdad? Muy del mundo, yo creo que el Señor nos puede ayudar, ¿verdad? Siempre y cuando no lo pongamos a un lado por conseguir estas cosas, ¿verdad? Incluso poner a un lado nuestra salud, ¿verdad? Por conseguir estas cosas. Así que siempre, ¿verdad? Como siempre, la decisión es nuestra, ¿verdad? La decisión es de cada uno de nosotros, hermanos. Nadie va a elegir por ti, ni siquiera Dios, ¿verdad? Va a obligarte a reunirte los domingos, ¿verdad? Ni siquiera Dios va a obligarte a creer en Él, sino simplemente tú trabajas en tu fe, en tu creencia, ¿verdad? Y Dios, como dice acá, va a añadir todas las otras cosas. Una vez que tu corazón esté en buscarlo a Él añadirá alimentos, Él añadirá tus vestiduras y, ¿por qué no?, las cosas que puedes llegar a querer en este mundo, ¿verdad? Como siempre digo, no hay que hacernos los flojos y decir, ah, ya pues, ya no quiero. Entonces, como Dios me va a ayudar, pues yo ya no voy a trabajar o ya no voy a, no sé, a mandar a mi hijo a la escuela o cualquier cosa, ¿verdad? Sino hacer esas cosas, ¿verdad? Trabajar, mandar a tu hijo a la escuela,
pero nunca que sea algo que te quite el sueño o algo que te quite el tiempo con Dios, hermano. Vamos a simplemente, hermanos, como siempre, lanzar la invitación para cualquier persona que aún no se entregue al Señor, ¿verdad? Que siempre es buen momento para cambiar tu vida, siempre es buen momento para voltear a ver al Señor, que Él te está esperando con ansias, ¿verdad? Él quiere que todos nosotros nos salvemos, pero la decisión es de cada uno de nosotros, hermanos. Y hay que pensar si hoy es el día, ¿verdad? En el que me voy a entregar al Señor para que pueda cambiar mi vida. No solamente llevarme a la vida eterna, sino cambiar mi vida en este mundo también, ¿verdad? Gracias por su atención, hermanos, y como siempre digo, les invito a si algo no les pareció correcto o algún consejo, siempre es bienvenido para seguir aprendiendo. Gracias por su atención, hermanos.